Mi nombre es Martín, y durante muchos años pensé que tenía una vida perfecta. Mi matrimonio con Elena había sido sólido, o al menos eso creía, y nuestra hija Clara era el centro de nuestro mundo. Trabajaba arduamente para mantener a mi familia, y aunque mis días eran largos y agotadores, siempre encontraba un refugio en mi hogar. Sin embargo, nunca imaginé que ese mismo hogar, que tanto esfuerzo me había costado construir, se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla. Era una noche como cualquier otra, o al menos así lo parecía. Había regresado antes de lo previsto de un viaje de negocios. Estaba agotado, pero ansioso por sorprender a Elena y pasar un rato tranquilo con ella y Clara. Sin embargo, desde el momento en que entré por la puerta, supe que algo no estaba bien. La casa, que normalmente rebosaba de vida y ruido, estaba extrañamente silenciosa. Caminé por el pasillo con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Al llegar al dormitorio, me encontré con la cama deshecha, pero vacía. La ropa de Elena estaba esparcida por el suelo, como si hubiera sido abandonada apresuradamente. Un sudor frío me recorrió la espalda, y mi mente comenzó a imaginar todo tipo de escenarios. Decidí buscarla por la casa, convencido de que debía haber alguna explicación razonable. Quizás estaba en la ducha o hablando por teléfono en otra habitación. Sin embargo, cuando llegué a la puerta del baño, escuché algo que me detuvo en seco: voces. No una, sino dos voces, entremezcladas con risas apagadas. Mi corazón se aceleró aún más, y sentí un nudo formarse en mi estómago. La puerta del baño estaba entreabierta, y a través de la rendija vi la imagen que cambiaría mi vida para siempre. Elena estaba en la ducha, pero no estaba sola. Junto a ella, en una posición demasiado íntima para ser ignorada, estaba Ernesto, un amigo cercano de la familia. Sus cuerpos desnudos, cubiertos por el vapor del agua, se movían en una danza que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi mente se negó a aceptar la realidad de la traición que se desarrollaba ante mis ojos. Elena, la mujer que había jurado amarme y serme fiel, estaba engañándome con un hombre que consideraba mi amigo. El dolor y la rabia se mezclaron en mi interior, creando una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. Sabía que no podía confrontarlos en ese momento. No estaba preparado para enfrentar la realidad de lo que había visto. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Así que, en silencio, retrocedí por el pasillo y salí de la casa, dejando atrás la imagen de Elena y Ernesto, sumidos en su traición. Esa noche conduje sin rumbo fijo, dejando que el frío aire nocturno me despejara la mente. No podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. ¿Había señales que no había visto? ¿Había algo que podría haber hecho para evitarlo? Las preguntas me atormentaban, pero sabía que encontrar las respuestas no cambiaría lo que había sucedido. Finalmente, después de horas de conducir, regresé a casa. Entré con cuidado, asegurándome de que Elena no notara que había estado allí antes. Me acosté en la cama junto a ella, sintiendo su cuerpo cálido contra el mío, pero la distancia entre nosotros era abismal. Sabía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron a mi descubrimiento fueron una tortura silenciosa. Cada vez que miraba a Elena, sentía como si una daga se clavara un poco más en mi corazón. Ella actuaba como si nada hubiera pasado, como si nuestra vida juntos continuara sin alteraciones. Sus sonrisas, sus caricias, todo parecía normal, pero yo sabía que detrás de esa fachada se escondía una mentira terrible. No podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad. No solo sobre la traición que había presenciado, sino también sobre cuánto tiempo había estado ocurriendo y hasta dónde llegaba. Necesitaba pruebas, algo tangible que me permitiera confrontarla cuando llegara el momento adecuado. Decidí contratar a un investigador privado. Sabía que esta era la única forma de obtener las respuestas que necesitaba sin alertar a Elena.
Si me enfrentaba a ella sin pruebas concretas, estaba seguro de que lo negaría todo. No podía permitir que eso sucediera. La confianza que alguna vez había existido entre nosotros estaba destrozada, y mi único objetivo ahora era descubrir la verdad. El investigador, un hombre llamado Roberto, comenzó su trabajo de inmediato. Le di toda la información que tenía sobre Elena y Ernesto, sus horarios, los lugares que frecuentaban, incluso los nombres de sus amigos comunes. Durante una semana, Roberto lo siguió, observando cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, yo me sumergí en mi trabajo, tratando de mantenerme ocupado para no volverme loco con las sospechas. Cada día que pasaba era una agonía. Sabía que en algún lugar, en algún momento, Elena y Ernesto estaban juntos, riendo y disfrutando de su traición, mientras yo luchaba por mantener mi vida en pie. No podía evitar imaginar lo que estarían haciendo, cómo se habrían reído a mis espaldas, cómo se habrían burlado de mi confianza. Finalmente, una semana después, Roberto me entregó un sobre. Dentro había una serie de fotografías y documentos. Cada imagen era una daga en mi corazón, pero también eran la prueba que necesitaba. No solo se encontraban en encuentros casuales, sino que había imágenes de ellos juntos en diferentes lugares, en situaciones que dejaban claro que su relación no era algo nuevo. Habían estado viéndose durante meses, quizás incluso más. Las fotografías mostraban a Elena y Ernesto en restaurantes, hoteles e incluso en lugares que yo consideraba sagrados para nuestra relación, como el parque donde solíamos llevar a Clara los fines de semana. En cada imagen, la complicidad entre ellos era evidente. Sus miradas, sus gestos, todo indicaba que estaban profundamente conectados de una manera que nunca había imaginado. No solo había fotos, sino también correos electrónicos y mensajes de texto que Roberto había logrado obtener. Los mensajes eran explícitos, llenos de pasión y promesas de un futuro juntos. Había planes de viajes, encuentros secretos y, lo que más me dolió, conversaciones en las que se burlaban de mí, de mi ingenuidad y de cómo habían logrado engañarme durante tanto tiempo. La rabia y el dolor me invadieron como una ola imparable. Quería gritar, destruir todo a mi alrededor, pero en lugar de eso, me obligué a mantener la calma. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca, pero también sabía que no podía permitirme perder el control. Necesitaba pensar con claridad, planear cada paso cuidadosamente. Esa noche, me senté solo en la oscuridad de mi oficina en casa, mirando las pruebas que tenía ante mí. Sabía que había llegado el momento de actuar, pero la pregunta era ¿cómo? ¿Confrontaría a Elena directamente? ¿La dejaría sin decir una palabra? ¿O haría algo más, algo que realmente le hiciera sentir el dolor que yo estaba sintiendo? Elena, ¿te acuerdas de ese pequeño restaurante italiano en el centro? ¿Cómo era que se llamaba? Ah, sí, Il Forno. Creo que Ernesto también ha estado allí, ¿verdad?, dije con una sonrisa inocente, aunque en mi interior disfrutaba cada segundo de la incomodidad que generaba. Vi cómo Elena casi se atragantaba con su vino, sus ojos se ensancharon por un momento antes de forzar una sonrisa y asentir. Sí, claro, Il Forno, es un lugar encantador. Ernesto, ¿no fuiste tú el que nos lo recomendó? Ernesto, que hasta ese momento había estado bastante tranquilo, se tensó visiblemente. Sí, me encanta ese lugar. Tienen el mejor risotto que he probado. Ana, sin sospechar nada, sonrió y añadió, ¡qué coincidencia! Martín, deberíamos ir los cuatro algún día. Podría ser una salida divertida. Elena y Ernesto intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar que estaban asustados. Sabían que estaba jugando con ellos, pero no podían estar seguros de cuánto sabía realmente. Esa incertidumbre era exactamente lo que quería sembrar en sus mentes. Continué la cena, lanzando comentarios que solo aumentaban su nerviosismo. Hablé sobre viajes que Elena había planeado sin mi conocimiento, sobre reuniones que Ernesto supuestamente había tenido,
y sobre cómo últimamente me había sentido un poco desconectado de mi esposa. Vi cómo Elena se retorcía en su silla, luchando por mantener la compostura, mientras Ernesto se limitaba a asentir y sonreír de manera forzada. Finalmente, la cena llegó a su fin, y mientras Ana se ofrecía a ayudar con los platos, les dije que no se preocuparan, que Elena y yo nos encargaríamos. Después de todo, es bueno que pasemos un rato juntos, ¿no es así, cariño?, añadí, mirando a Elena con una sonrisa que sabía que ella interpretaría de manera diferente. Cuando finalmente los despedimos, Elena se quedó en la puerta, despidiéndose con un tono que intentaba ser casual. Pero pude ver en sus ojos que estaba desesperada por saber qué estaba sucediendo realmente. Esperaba que en cualquier momento me enfrentara, que le pidiera explicaciones, pero yo no le daría esa satisfacción tan pronto. Cerré la puerta tras ellos y caminé lentamente hacia el salón, donde Elena me esperaba, cruzada de brazos, visiblemente nerviosa. Martín, ¿qué fue todo eso en la cena? Parecías diferente. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. ¿A qué te refieres? Solo intentaba que nuestros amigos pasaran un buen rato. Elena me miró fijamente, buscando alguna señal de que estaba jugando. Parecía que estabas insinuando algo. Me dejaste un poco incómoda. ¿Incómoda? ¿Por qué te sentirías incómoda, Elena? ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar?, pregunté, manteniendo mi voz deliberadamente neutral. Hubo un momento de silencio en el que vi cómo su mente trabajaba frenéticamente. Estaba atrapada entre la necesidad de descubrir cuánto sabía yo y el temor de revelar algo que pudiera incriminarla más. Finalmente, Elena forzó una sonrisa y negó con la cabeza. No, nada. Solo, supongo que estaba cansada. Ha sido una semana larga. Entiendo, dije, dándole un beso en la frente como si nada estuviera fuera de lugar. Deberías descansar. Mañana será un nuevo día. Elena asintió, pero pude ver que estaba lejos de estar tranquila. Sabía que esa noche no dormiría bien, y eso era exactamente lo que quería. Dejé que se fuera a la cama mientras yo me quedaba en el salón, disfrutando de la sensación de control que había recuperado. Los días siguientes fueron una danza sutil de desconfianza y juegos mentales. Elena intentaba mantener la fachada de normalidad, pero cada vez que me acercaba a ella, podía sentir la tensión en su cuerpo. Sabía que estaba en alerta, esperando que en cualquier momento revelara lo que sabía. Pero yo tenía otros planes. Sabía que Elena y Ernesto habían planeado un viaje juntos, supuestamente de negocios. Un viaje que no estaba registrado en su agenda oficial, pero del que había obtenido detalles gracias a mi investigación. Era la oportunidad perfecta para desmantelar su mentira de una vez por todas. El día antes de su partida, me aseguré de que Elena creyera que todo estaba bien entre nosotros. La besé como lo hacía antes, le deseé buena suerte en su viaje de negocios y me aseguré de que pensara que yo no sospechaba nada. Sin embargo, esa misma noche, contacté a Ana y le sugerí, de manera muy casual, que sería una sorpresa encantadora si se uniera a Ernesto en su viaje. Le dije que era una gran oportunidad para escapar juntos por un par de días y reavivar la chispa en su relación. Ana, sin sospechar nada, estuvo de acuerdo y decidió sorprender a su esposo. El día del viaje, Elena salió de casa temprano, dándome un beso rápido y diciendo que me llamaría al llegar a su destino. Observé desde la ventana mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de rabia y anticipación. Sabía que lo que estaba a punto de suceder sería devastador para todos los involucrados, pero no había vuelta atrás. Esperé pacientemente durante el día, sabiendo que todo dependía de la sorpresa que Ana tenía planeada. Finalmente, por la tarde, recibí la llamada que estaba esperando. Era Ana, y su voz sonaba quebrada, llena de confusión y dolor. Martín, no sé qué hacer, los encontré juntos, en la habitación. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo engañarme así?, sollozó. Sentí una punzada de culpa por usar a Ana como una pieza en mi plan,
pero sabía que no tenía otra opción. Ana, lo siento mucho. No sé qué decirte. Esto es horrible. Él me vio, y no dijo nada, solo se quedó allí, mirando como si no le importara. ¿Qué voy a hacer ahora? Todo esto es un desastre, continuó Ana, casi histérica. Intenté consolarla lo mejor que pude, sabiendo que cualquier palabra que dijera sería insuficiente para aliviar su dolor. Ana, eres una mujer fuerte. Vamos a superar esto, juntos. No estás sola en esto. Lo que Ernesto hizo es imperdonable, pero no debes dejar que te destruya. Colgué el teléfono sintiéndome sucio por la manipulación, pero también satisfecho de que la trampa había funcionado a la perfección. Sabía que la noticia se esparciría rápidamente y que la reputación de Elena y Ernesto quedaría destruida. Tal como esperaba, la noticia de la infidelidad se extendió como un reguero de pólvora entre nuestros amigos y conocidos. En cuestión de días, Elena y Ernesto pasaron de ser la pareja admirada por todos a ser objeto de chismes y desprecio. Sus reuniones sociales se convirtieron en interrogatorios silenciosos, donde cada mirada, cada comentario, era una acusación disfrazada. Elena intentó hablar conmigo, buscar una explicación, pero yo la evité cada vez, manteniendo la distancia emocional que había creado. Sabía que no podía permitirme mostrar debilidad en este momento. Cualquier intento de reconciliación de su parte no era más que un intento desesperado de salvar su reputación, y yo no tenía intención de ayudarla. Mientras tanto, Ernesto se enfrentaba a problemas mucho mayores. Los rumores sobre su infidelidad llegaron a oídos de sus socios comerciales, quienes comenzaron a cuestionar su integridad y, por extensión, la seguridad de sus inversiones. En un mundo donde la imagen lo es todo, Ernesto comenzó a perder contratos y clientes importantes. La presión aumentaba, y su empresa, que había sido su mayor orgullo, comenzó a tambalearse. En medio de todo esto, Ana, devastada por la traición de su esposo, decidió tomar medidas drásticas. Presentó una demanda de divorcio, citando la infidelidad como la causa principal. No solo eso, sino que también pidió una compensación financiera significativa, alegando que Ernesto había puesto en riesgo su estabilidad financiera y emocional. Elena, por su parte, intentó aferrarse a lo poco que le quedaba. Intentó acercarse a mí, buscando consuelo y perdón, pero cada vez que lo hacía, la rechazaba con frialdad. No hay nada más que decir, Elena. Hiciste tu elección, y ahora debes vivir con las consecuencias, le dije en una ocasión, mientras ella rompía a llorar frente a mí. Pero sus lágrimas no movieron mi corazón. Sabía que el daño ya estaba hecho, y no había lugar para la compasión en este juego de sombras y mentiras. Mi único objetivo era asegurarme de que ella y Ernesto pagaran el precio por lo que habían hecho, y que nunca olvidaran el dolor que me causaron. Finalmente, el día que había estado esperando llegó. Ernesto y Elena se vieron forzados a dejar la ciudad. Las consecuencias de sus acciones habían sido devastadoras, y sabían que no podían seguir viviendo en un lugar donde todo el mundo conocía sus secretos. Decidieron mudarse a otra ciudad, lejos de todos, para empezar de nuevo, pero sabían que las cicatrices de su traición los seguirían a donde quiera que fueran. Esa mañana, los vi salir de la casa que una vez fue nuestro hogar. No sentí tristeza al ver a Elena marcharse, solo una sensación de cierre, de que una etapa oscura de mi vida finalmente llegaba a su fin. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que era el comienzo de algo nuevo, algo mejor. Durante las semanas siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Me reconecté con viejos amigos, volví a concentrarme en mi trabajo y, lo más importante, fortalecí mi relación con Clara. Sabía que, aunque había perdido a Elena, había ganado algo mucho más valioso, mi libertad y la oportunidad de empezar de nuevo. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que el dolor que había sentido se había transformado en fuerza. La traición había revelado verdades que preferiría no haber conocido, pero que, al final, me habían hecho más fuerte.
Había enfrentado las sombras de mi vida y había salido del otro lado, más sabio y más resiliente. Mirando hacia el futuro, supe que estaba listo para lo que viniera. Las sombras del pasado ya no me controlaban. Era libre de construir una nueva vida, una vida que ya no estaría definida por las mentiras y la traición, sino por la verdad y la fortaleza que había encontrado dentro de mí.